2 días te va a dar Ah, cáncer. bueno. Porque ya hemos hablado acerca de las... Vamos a hablar de las sustancias cancerígenas, químicos, ¿no? No, Sí, no. Ay, entonces ya. Eso es. Sí, Eso no, es de no me- Entonces, chicos, pero miren, estas sustancias químicas o estas sustancias tienen que ser una dosis suficiente que pueda transformar las células, ¿sí o no? No porque un ratito estuviste oliendo el formol y cree que te vas a morir, te va a dar un cáncer. Y además esto tendría que ser una dosis suficiente, y si no es suficiente, un contacto, una exposición continua, ¿no? A largo plazo, que también podría ser. Bueno, y dice, ¿y cómo se expresan los efectos del cáncer en el paciente? ¿A quién le digo? Hay algunas características generales en los pacientes de cáncer, ¿no? Los pacientes que tienen cáncer generalmente tienen una condición general, que es una condición general que llama la atención a todos. No solamente aquellos pacientes que están sometidos a la quimio, ¿no? Sino todos. Por ejemplo, la caquexia del cáncer, ¿no? ¿La qué? Aquellos que tienen cáncer comienzan a bajar de peso. Sí, pues, muy flacos. Y comienza a consumirse no solamente la grasa, La grasa, sino la masa. la masa. muscular, ¿no? Y empiezan a... Inclusive, no sé, se habrán dado cuenta Sí. que en aquellos casos más avanzados hasta el color de la piel se le cambia. Se le cambia. Se ve más pálido. O lucen también a veces un color raro, ¿no? Medio gris, no sé. Algunos pacientes... Gris he visto por acá. No, pero es la piel. Bien, entonces, y hay otros efectos más, ¿no? Que ahora vamos a ver y vamos a tocar cómo se llaman el síndrome paranoides. Vamos a Para hablar de nosotros. ellos. Menos mal no lo llevo. Bueno, el resultado del aprendizaje, por ser el último día, podemos hacer realidad esto. Ustedes van a aprender las bases teóricas de los agentes carcinógenos, la gradación y estadificación del cáncer, ¿no? El grado y el estadio es una forma de darle un valor al cáncer, ¿no? Y de eso también saber cuál es el pronóstico y también cuál puede ser la sobrevida del paciente con respecto a él. 2 años. Bueno, contenidos de la sesión vamos a hablar de los carcinógenos, ¿sí está? Los carcinógenos químicos, que es la etapa de la carcinogénesis, los químicos, los físicos, los virales, los efectos de los tumores en el cuerpo y cómo se hace el diagnóstico del laboratorio. Yo les he venido diciendo, creo que muchas veces, que recuerden que el diagnóstico definitivo lo da la histopatología, ¿no? ¿Y por qué? Porque se hace un estudio del tumor en sus 2 componentes principales, como un tejido, como un órgano, o sea, tanto el parénquima como el estroma, ¿no? En cambio, la citología ayuda mucho, pero recuerden que en la citología lo único que hacemos es estudiar los... la parte acá, la puerta, ¿de alguien ustedes son? Que van de la mano, por favor. Ponen el casillero, porque yo paso ahí. ¿Dónde la otra mochila de quién? Son 2 mochilas. Por favor. El casillero, ponen. Gracias. Hasta luego. Sé lo que piensa. Dice, yo parece más militar. Sé lo que piensa, profesora, sé lo que piensa. Sí, pues. Y Moisés. Y Moisés se atrevió tanto. Bien, entonces acá nos ponen, miren, todos los agentes carcinógenos, dónde se encuentran. Nos dicen que acá los factores ambientales pueden estar. Puede ser productos químicos, puede ser radiación, puede ser virus. Son agentes que causan mutaciones en el genoma de las células somáticas, o también pueden venir por una parte de qué cosa hereditaria, ¿no? Lo pueden heredar de los padres, como los factores genéticos. Pero estos agentes tienen que producir cambios a través de quién, a nivel de quién, de los protoncogenes. ¿Se acuerdan que los protoncogenes sufrían cambios a través de mutaciones principalmente, que se transformaban en qué cosa? Oncogenes. Que son los facilitadores del crecimiento y la proliferación, del crecimiento y de la maduración. En cambio, los genes supresores, ¿no? para que los tumores o los cánceres se puedan expresar cuando son a través de los genes supresores, necesariamente se tienen que inactivar, porque estos son genes que recesivos.
dos alelos se tienen que inactivarse para que pueda expresarse el cáncer. Y después también tenemos genes que regulan la apoptosis. Si se altera, estos también van a hacer que las células tumorales, ¿no?, puedan ser inmortales también. Bueno, entonces todo esto nos va a llevar a una expresión de productos genéticos alterados. Si hay una progresión tumoral es porque se van a producir más mutaciones adicionales y el resultado será un tumor maligno. Bueno, acá nos dicen que cómo los protoncogenes se pueden transformar en hipogenes, las lesiones específicas pueden ser las mutaciones puntuales, los reordenamientos cromosómicos, la amplificación y también la translocación. Bueno, estas son la clasificación de los cancerígenos según la IARC, creo que ya lo comentamos la clase pasada, así que bueno, en cuanto a los agentes carcinógenos químicos, aquí hay una información muy importante, y habla de este cirujano que es el Sir Percival Pott, que es un cirujano, ¿no?, en el cual dice que atribuyó correctamente el cáncer de la piel escrotal de los deshollinadores a la exposición crónica al hollín. Dice que acá los deshollinadores, cuando ya se jubilaban o cuando ya tenían una edad avanzada, la mayoría de ellos terminaban con un cáncer escrotal. Entonces él comenzó a investigar y por qué, ¿no?, qué sucedía. Y él llegó a una conclusión de que el hollín contenía sustancias cancerígenas. Y es así es. Ahora, él, debido a este estudio y la observación, él recomendó al gremio, ¿no?, que por favor dijera a todos sus integrantes, a todos los que estaban ahí, que se bañen todos los días. Y miren lo que sucedió, dice. A partir de su observación, el gremio de danés de los deshollinadores exigió que sus miembros se bañaran a diario. Desde entonces, ninguna medida de salud pública ha cosechado tanto éxito para controlar el cáncer. No para eliminarlo, sino para controlarlo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo se interpreta esto? Entonces quiere decir que los casos de cáncer al escroto bajaron. Claro que hay todavía, pero bajaron notablemente. ¿Y eso por qué? Esto es porque seguro que en la piel del escroto, que tiene sus propias características anatómicas, ¿no?, se quedan mucho más tiempo y hay un contacto más directo con este hollín, ¿no?, que es un polvito bien fino. Entonces, no era la piel, nuestra piel prácticamente es lisa, pero la piel del escroto tiene sus propias particularidades anatómicas que sugiere que ahí se concentraban más, y si no se bañaba, el contacto era mucho mayor. Y por eso terminaba con cáncer. Entonces, miren que esta medida tan simple como un baño ha podido controlar este cáncer. Entonces, es digno de decir. Y aquí justamente está un desollinado que está adentro, te limpiando todo. Como dicen algunas personas, pero que me baño si mañana me ensucio, ¿no? Entonces, el aseo es importante, ¿no? Bien, entonces, si hablamos de carcinogénesis química, entonces vamos a hablar de las etapas, ¿no? Las etapas. Hay etapas y se demostró a través de experimentos, se hicieron muchas investigaciones y se llegó a la conclusión de que sí, ¿no?, de que los modelos experimentales pues llegaron a concluir de que existen estadios con respecto a la carcinogénesis química, ¿no? Hay un proceso, un estadio de iniciación y de promoción, que algunos le llaman también promoción, o sea, hay sustancias que son promotoras para las células iniciales. Pero aquí llamamos iniciación. La iniciación, dice, es un cambio genético irreversible en las células normales, debido a ¿qué cosa? Debido a una exposición a una dosis suficiente de un agente carcinógeno, especialmente químico. Entonces, las células inician, ya tienen un daño genético, pero no son capaces de producir el tumor. Por eso es necesario que éstas se expongan a una sustancia que le llaman las sustancias promotoras, ¿sí? Por eso dices, sin embargo, la iniciación por sí misma no es suficiente para la formación del tumor. Las células iniciadas pueden aparecer morfológicamente normales y pueden permanecer presentes durante años, o sea, sin sufrir ningún cambio, ¿no? Sin sufrir ningún cambio. Entonces les pregunto, chicos, ¿ustedes creen que nosotros debemos tener células iniciadas o no?
Sí, sí es posible. Y así como nosotros, también los animales de repente también. Solamente que, como dice que son en etapas, lo único que faltaría es exponernos a una sustancia promotora constante para que se pueda expresar el tumor. ¿Bien? La promoción o la sustancia promotora, la promoción es una respuesta a sustancias promotoras, y esas sustancias promotoras van a estimular a la proliferación. ¿Pero en quiénes? En células iniciales, necesariamente. Solamente en células iniciales. Si estos promotores producen algún cambio en las células, dice que son cambios de tipo reversible. No desarrollan tumores por sí mismas, ¿no? Y no son mutágenos para nada. Acá nos hablan que la promoción, pero la promoción y la progresión y la promoción son dos cosas similares, ¿no? Y aquí más lo relacionan con que puede ser que un tumor benigno evolucione a un tumor maligno. En este proceso se denomina la transformación maligna. Pero no todos los tumores producen esto, ¿eh? Solamente algunos. Y por citar algunos, podemos citar el tumor mamario, por ejemplo, que puede ser que un benigno se transforme en maligno, puede ser el cáncer a la próstata, que también puede ser. Y bueno, y la característica distintiva de los tumores malignos es la metástasis. Bien, esta es la investigación o el experimento donde se demuestra la carcinogénesis en dos etapas: la iniciación y la promoción. Y utilizan como sustancia iniciadora una sustancia química de acción indirecta que es un hidrocarburo aromático policíclico. Entonces, a los ratones los dividen en 5 grupos para que puedan poner o aplicar cada una de estas sustancias. Y la sustancia promotora es el aceite de ricino. O sea, utilizan como sustancia promotora el aceite de ricino. ¿Conocen el aceite de ricino? Miren, yo lo conozco, el aceite de ricino, como un laxante potente. Tomas una cápsula de aceite de ricino y te sacas el alma del intestino, todo te lo de verdad, pero también es algo irritante, pero es un aceite denso. El principio de los laxantes es que son sustancias que no se absorben para nada, que se concentran en la luz del intestino y jalan agua, ¿no? Cuando está muy concentrado, jala agua. Entonces, todo el contenido se vuelve líquido y todo se elimina. Ahora, el aceite de ricino también lo utilizan en la cosmética también, para muchas cosas, ya, pero en dosis bastante bajas, ¿no? Pero como laxante. Miren que aquí están utilizando la sustancia promotora. Ahora, las sustancias promotoras van a variar de acuerdo al tipo de cáncer o al tipo de no sé, pues de tumor del cual se trate, ¿no? No todos van a ser aceite de ricino. Miren, una sustancia promotora, como sustancia promotora también puede ser hasta las hormonas, también pueden actuar como sustancia promotora. Sí. Y otras sustancias. Bueno, ¿qué se demuestra en este experimento? Miren, en el grupo 1, lo único que aplica es el hidrocarburo aromático policíclico y nada más. Y el resultado es que no produce nada, porque las células iniciales por sí mismas no pueden iniciar la proliferación. En el grupo 2 sí le pone la sustancia iniciadora y después de un tiempo nos dicen aplicación repetida de las sustancias promotoras a intervalos de 15 días durante varios meses. ¿Y el resultado cuál es? La presencia de tumor. En el tercer caso le ponen la sustancia iniciadora, dejan que pase un buen tiempo y después de un buen tiempo colocan la sustancia promotora, también igual que la otra, cada 15 días por varios meses, y el resultado también son tumores. ¿Qué se demuestra en esta fase? En esta fase se demuestra que esta sustancia iniciadora, ¿no?, ya deja la célula marcada para siempre, está iniciada para siempre, hasta que se muera con el ser, con el individuo, ¿no?, o con el paciente. Entonces, y cuando esta se exponga a la sustancia promotora repetidas veces,
La expresión siempre va a ser, ¿qué cosa? El resultado siempre va a ser los tumores, la presencia de tumores. En el grupo 4 cambiaron, ¿no?, el orden y primero expusieron a la sustancia promotora, al individuo con la sustancia promotora, y al último con la sustancia iniciadora. ¿Y qué pasó? Nada. Porque dice, la sustancia promotora solamente tiene, va a actuar sobre las células iniciales. Entonces, por eso no sucede nada. ¿Qué va a hacer la sustancia promotora si no hay células iniciales? Nada. Y en la 5, para demostrar que la sustancia promotora no produce tumor, le pusieron solamente la sustancia promotora, igual que en intervalo de cada 15 días por varios meses, y el resultado fue nada. Demostraron que las sustancias promotoras no son tumorogénicas o no producen tumor. Bien, miren, los carcinógenos químicos tienen dos categorías, una que tienen acción directa y otra que tienen acción indirecta. Los de acción directa no requieren ningún tipo de transformación o metabolismo que los active por sí mismos, ya son sustancias cancerígenas. Aquí tenemos los agentes alquilantes y también aquellas sustancias que se utilizan como antineoplásicos en la quimioterapia. Miren, ¿no?, ellos van a inducir a cáncer, ¿no? ¿Quiénes son? Aquí se cita algunos: la ciclofosfamida, el cloramucilo, el bufalá, la nitrosuria también, que inducen a qué cosa? A neoplasias linfoides, leucemias y otros tipos. Y el segundo grupo, que son la mayoría de sustancias químicas que pertenecen acá, que son de acción indirecta, también llamados por carcinógenos, porque necesariamente requieren una activación metabólica. Y esta activación metabólica generalmente sucede ¿dónde? Sucede en el hígado. Bueno, para producir estos carcinógenos finales capaces de transformarlos. Y aquí está, miren, estos son de acción directa. Y aquí están los alquilantes, en los cuales están los antineoplásicos, otra vez, cloramucil, ciclofosfamida, cloramucil, nitrosuria. Los aisladores, y viene acá los de acción indirecta, que son todos estos, y aquí arrancan con esto, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos y heterocíclicos, como el benzetraceno, el benzoatileno, el dibenzetraceno, 3-metilcoentreno, etc. Hay algunas aminas aromáticas, como por ejemplo la anilina, cuya sustancia, la dotanaftilamina, cuya sustancia cancerígena que necesita una transformación es la beta-naftilamina. Aquí viene también, o se consideran los colorantes, aquí dentro de las aminas aromáticas, amidas y colorantes azoicos, que habla del amarillo de la mantequilla, el rojo de las cerezas marrasquinas, etc. Las hierbas naturales y productos microbianos, aunque la aflatoxina y la glisoformina son sustancias o son micotoxinas. Y otros como las nitrosamidas, las amidas, el cloruro, etc. Bien, miren, acá nos ponen este cuadro también, donde nos hablan acerca de la iniciación y la promoción. Pero miren que también, gracias a Dios, existen estas formas de los cuales nos puede, o nuestro organismo puede eliminar a la sustancia carcinógena. Un carcinógeno que ingresa se puede eliminar a través de la desintoxicación, a través de la excreción aquí de los riñones, y se va, se lo elimina, no hay ningún problema, ya no hay nada. Pero si ese carcinógeno sufre una acción metabólica y produce estos productos intermedios electrófilos, entonces también puede ser por desintoxicación eliminar a esta sustancia. Pero la cosa es cuando este permanece y forma una unión del ADN con la formación de aductos, aún así el sistema de reparación lo puede hacer, puede reparar, si es que se puede reparar, y la célula puede volver a la normalidad. Pero si es que no se puede reparar, entonces esta célula es destinada a ¿qué cosa? A la muerte celular, que es la apoptosis. Y hasta acá todo sería bien, ¿sí? El problema es cuando esta célula sobrevive y sigue, que ya tiene una lesión permanente del ADN porque ya es una célula inicial, ¿no? Y después de esto, necesariamente
tiene que exponerse a esta sustancia promotora. Y esta sustancia promotora va a estimular la proliferación celular y hay una diferenciación alterada, claro, de células neoplásicas. Y ya tenemos un clon preneoplásico. Con la proliferación y mutaciones adicionales, ya tenemos ya una neoplasia. Entonces, los adultos complejos, el complejo es composición química más ADN proteína. Aquí ya tenemos la mutación latente, rápida, irreversible y de memoria, o sea que queda para siempre. Y bueno, duración relativa corta, reversible, mantener el ADN cuando se expone a la sustancia tóxica. Bien, ¿qué nos dicen? Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son los cancerígenos o los carcinógenos más potentes conocidos. Requieren necesariamente activación metabólica. Inducen una amplia variedad de tumores de distintos tejidos. Sobre la piel, cánceres cutáneos inyectados en el subcutáneo inducen a sarcomas. Miren, ¿y estos dónde se producen? Estos hidrocarburos aromáticos policíclicos. Por combustión. Por combustión. ¿Dónde combustión? Hasta cuando fumas tu cigarrillo. Por eso los que fuman continuamente cigarrillos son los fumadores crónicos. ¿En qué puede terminar? En un cáncer pulmonar. No solo fibrosis, Un cáncer pulmonar. Mire, y también lo dice, la combustión también se puede producir por las grasas de los animales en el proceso de asar la parrilla en la carne en la parrilla. ¿Sí? Cuando tú estás haciendo tu parrilla y a veces no cae una gotita de grasa en un carbón rojo y suena. Sí. ¿Se está produciendo qué cosa? Combustión. ¿Qué está produciendo? Hidrocarburos. Ya sabes. Claro, pero nadie se expone todos los días Claro, nadie come parrilla todo. a comer tu parrilla. ¿Quién hace parrilla todos los días? Una vez a la No semana. es el daño, ¿no? ¿Una vez a la semana? Aparte que se considera que la carne tiene muchas toxinas también. A la Recuerden que para digerir la carne tarda mucho, ¿sí o no? No es como te comes Chancho al palo. un filete de pollito, un pescadito blanco, que sea negro igual. Pecho de pollo. Pero la carne demora en digestion. Y también tiene muchas toxinas. Huevos fritos. Bien. Y habla de las aminas aromáticas o colorantes azoicos como es la anilina. Dice que tiene una incidencia de 50 veces del cáncer a la vejiga en trabajadores expuestos al colorante de anilina en la industria del caucho. Pero miren, esta sustancia necesariamente necesita una actividad metabólica, o sea que se active metabólicamente. Y la activación metabólica se hace en el hígado. Y dices, ¿por qué en el hígado no se produce el cáncer en vez de la vejiga? Es que dice que en el hígado, cuando se libera esta o cuando se transforma en la beta-naftilamina, ¿qué es lo que sucede? Se une o se conjuga, y cuando se conjuga no puede, se queda inactivado, no puede ejercer su acción carcinógena. Pero esta beta-naftilamina se elimina por la orina. La cosa es que cuando llega a la vejiga, hay una enzima que rompe esta unión y libera la beta-naftilamina. Y es ahí donde sí va a producir el cáncer. ¿Dónde? En la vejiga. La vejiga. Por acción del citocromo y algunos programas, bueno, ahí está. Cuando se excreta por la orina, el conjugado se rompe por la enzima urinaria glucoronidasa y libera la beta-naftilamina y por eso produce el cáncer en la orina. Bueno, las nitrosamidas y las amidas tienen la posibilidad que se forme el tracto gastrointestinal como carcinoma gástrico. Las nitrosamidas derivan. Las nitrosamidas establecen nitratos utilizados como conservantes y que las bacterias convierten en nitrito. Entonces, estas sustancias, se lo utilizan en muchos alimentos. Cuando llega a su fecha de expedición, es mejor ya no consumirlos. O si están abiertos tampoco. ¿Por qué? Porque se pueden contaminar con las bacterias. Y las bacterias, estás viendo, que transforman esto, ¿no?, en nitritos, y los nitritos sí son sustancias cancerígenas. Los carcinógenos naturales, bueno, acá hablan de algunos colorantes como por ejemplo el amarillo de la margarina no tiene color, o el rojo escarlata también de
de las cerezas marrasquinas, que muchos de esos colorantes ya están prohibidos. O como dijo alguien por ahí, ¿no? Que el FDA algunos lo introduce, luego lo sacan, luego lo ponen, luego lo sacan. Pero la verdad es que ya hace mucho tiempo que están hablando hasta por esos colores. Y no son todos, porque hay varios, ¿no? Que tienen unos números medio raros ahí. Y tú lo puedes ver, ¿no? Cuando ves la mantequilla, colorante A, B, Z, Sí, a veces. 45, 44, 43 y no sé cuántas Sale cositas más. sale como código. Todos tienen así su número, porque son un mineral. Eso sí no sé. Bueno, y los carcinógenos naturales, acá se menciona la aflatoxina B1, que es un potente carcinógeno hepático y que es producido por el Aspergillus flavus, una micotoxina que crece en los granos cuando la conservación no es óptima, no hay un buen cuidado con la temperatura y con la humedad que permite que este Aspergillus se pueda proliferar o pueda crecer. Bueno, mire, esta es una información que yo me la robé, Toma. porque me la robé de verdad, de una tesis, pero es bueno compartirla, sobre todo por eso. ¿Por qué? Por esta sustancia que se llama las antocianinas. ¿Dónde se encuentra con mayor carga o con mayor cantidad? En el maíz morado. Entonces las antocianinas van a estar presentes en todo lo que sea morado en los alimentos. La col morada, la papa nativa, pero la que tiene gran cantidad, ¿quién es? El maíz morado. Que roja, Mike, que roja. Morado, morado. ¿Y el sodio? El sodio, ¿no dicen que también es cancerígeno? Con El sodio no, el cloruro. Cloruro de sodio. La sal. Bueno, entonces, ¿qué hace estas antocianinas? Bueno, dice, inhibieron la viabilidad de células cancerosas e inducían a la apoptosis en células tumorales mamarias derivadas del carcinoma mamario, activando la caspasa 3 y una proteasa clave asociada con la fragmentación del ADN y la apoptosis celular, reduciendo así las células tumorales. Claro, estas investigaciones lo han hecho in vitro, pero sin embargo, la que sigue, la que hizo Long con otros colaboradores, mostraron que la proliferación de cáncer de próstata en humanos fue inhibida por las antocianinas del maíz morado al limitar la expresión de ciclina de 1 e inhibir la fase G1 de crecimiento celular del ciclo. O sea, mucho Estos consumir, inhibieron Sí, se morado. No se maíz morado. Al hombre no le hace Fue daño. cancerígeno. Entonces, ¿cómo? A los hombres no le hace daño. No le hace daño. ¿Cómo? Ah, claro. ¿No le hace nada que? A los hombres no les hace daño. No le hace nada, no le hace daño clínico. No, el maíz morado le O sea, inhibe la aparición de cáncer de próstata. Según esto. Claro, inhibe la proliferación del cáncer de la próstata. Ya tienes cáncer, o sea, eso lo han hecho en pacientes con cáncer. No que no es que te va a prevenir, esto no es prevención. ¿Cómo? tú ya tienes Claro, cáncer. esto es en pacientes Cuando que ya tú eres tienen, cáncer. que ya tienen cáncer y han demostrado esto. Pero son las antocianinas Como en maíz Kashima. morado. Que acá ni tomamos, siquiera ni Sí, comemos. sí, sí. Bueno, en cuanto a la Qué radiación, buena es, cabrón. carcinogénesis por radiación, tenemos acá que no es radiación no ionizante y la radiación ionizante, rayos X, Rayos rayos X. gamma, rayos cósmicos, etcétera, y la radiación no ionizante, radio, microondas, infrarrojo. Pero bueno, todos tienen un Sí, espectro entonces, electromagnético, entonces, que todos altamente estos son de radioactivo. baja frecuencia y necesariamente son de alta frecuencia, que son los que provocan el cáncer. Bueno, bajo la forma de rayos ultravioletas de luz solar, ¿Cuál? como la de luz solar, o como radiación ionizante electromagnética, rayos X, rayo gamma, con partículas alfa, beta, protones que lleven de la bomba atómica, que transforman las células y inducen al neoplasma. Pero eso, dice, los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta inducen a carcinoma escamoso o carcinomas de las células basales de los intestinos también, y posiblemente también a ¿A melanoma. tu luz? El grado, dice, de riesgo es el tipo de rayos ultravioleta, la intensidad y la cantidad de absorción por la melanina. O sea, la melanina es la que nos protege de estos rayos ultravioletas. Ustedes se han dado cuenta que en verano nos ponemos más oscuros, ¿sí? Porque aumenta la cantidad de melanina para Sí, que pues, pueda sí. protegernos de estos rayos ultravioletas. Pero los rayos ultravioleta dice que tiene un espectro grande porque no solamente es un rayo, sino son 3 rangos.
rayos ultravioleta A, que no dice nada, no produce nada, el B, que es el responsable de la inducción de cánceres cutáneos, y el C, que dice que no son tomados en cuenta, pero son mutágenos potentes. ¿Y por qué no se consideran significativos? Porque son filtrados por la capa de ozono. ¿Cómo va la capa de ozono? Imagínense cuando se termine la capa de ozono y hagan efecto estos rayos ultravioletas. Mutágenos Mutágeno, potentes. sí. Bueno, ustedes dirán. Mira, eso pues. Bueno, ¿cuál es la capacidad carcinogénesis de los rayos ultravioleta? De la formación de dímeros de pirimidina, del ADN. Pero esta formación o estos dímeros se pueden reparar por el sistema REM. El problema, dice, que se ha postulado que el exceso de la exposición del sol va a ¿qué cosa? Va a sobrepasar la capacidad de este sistema REM de reparar y va a dar lugar a que daños, ¿no?, o errores de transcripción siga permitiendo que las células sobrevivan y no sea reparado. Y acá te ponen un gatito blanco de piel rosadita, miren su piel. Las puntas de las orejas, ¿qué es lo que ves en la punta de las orejas? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Llagas. Se llama costra. Inflamación, reparación, heridas, nada, ni siquiera se conoce. Son las cosas. Pero también estás viendo que junto a estas, que está cerca del borde, que está en el borde, ves que hay zonas que ya están sin pelos, ¿sí? Y que la piel está roja, que se llama eritema. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, piel blanca, expuesta al sol, y esto es lo que sucede. Estas son las zonas que son más vulnerables, la cara también. La nariz. La cara, la nariz, sobre todo, la destruye totalmente, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, tienen muy poca melanina, no se protegen mucho y se ponen mucho al sol. Ahora dile a un gato que no se ponga al sol. Es muy difícil. Pero bueno, enciérralo. La radiación ionizante, toda la radiación de tipo ionizante, como las electromagnéticas, rayos X y rayo gamma, todas son cancerígenas. La evidencia abrumadora que algunos ejemplos de las personas que en el uso de rayos X sufrieron cáncer de la piel. Los mineros de la Europa central, de las montañas rocosas, del Chernobyl, de todo el que más, el terremoto en Japón, La Hiroshima. que liberó la radiación hacia el mar y que los peces estaban totalmente contaminados porque mucha radiación y que por un tiempo largo no pudieron consumir pescado. De verdad era eso. Bueno, las bombas, ¿no?, atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, dice, al principio se fue como momento llamativo de cánceres como leucemia tras un periodo de latencia de unos 7 años, ¿sí?, y luego aumentó la incidencia de otros tumores sólidos como en latencia más larga, carcinoma de mama, colon, tiroides y pulmón. Y luego viene acá una información que espero que lo tomen en cuenta, y eso lo dice el libro de patología cultural de los psicólogos, dice: en la actualidad, con la extensión del uso de la tomografía computarizada, los niños sometidos a 2 o 3 tomografías corren un riesgo triple de leucemia, y los que han sido sometidos a 5 o 40 exploraciones de tomografía, un riesgo triple de tumores cerebrales, hechos que suscitan una enorme preocupación. Pero el riesgo es bajo, cada 10 y 1 en 1000, creo, por niños y niñas. Pero igual, esta información espero que lo tomen con la seriedad que se debe. Si hay un niño al cual le van a hacer una tomografía, si no es tan necesario, Tan necesario, ¿por qué no se la Pero sí. Bueno, el riesgo cancerígeno de la radiación ionizante, cánceres frecuentes asociados también a la leucemia, cáncer de tiroides y cáncer de la mama, y otros cánceres ocasionalmente asociados, pero ya hemos visto que en la bomba de Hiroshima, esos fueron los primeros que de Hiroshima y Nagasaki, los que padecieron los sobrevivientes, pero tras una latencia mayor ya presentaron cáncer de pulmón, el estómago, el colon. Hay una carcinogénesis viral también, hay virus que también inducen a los cánceres, ¿sí?
especialmente los retrovirus. Hay enfermedades como, por ejemplo, la de neumatosis pulmonar ovina. La de neumatosis pulmonar es un retrovirus, ¿no? Entonces, ahí está la familia de los retrovirus que producen, o sea, el virus no solamente utiliza la célula para que prolifere y produzca más viriones o virus, ¿no? Y que pueda infectar a más células, ¿no? Sino que también ellos adicionan su ARN, esta carga génica, justo en situaciones o en ubicaciones estratégicas para que puedan producir cambios en la célula huésped, en la célula del paciente. Es más, ¿no? Algunos también traen sus propios oncogenes, miren, ¿no? Que vienen a ser los activos justamente en las células del paciente. Bueno, la carcinogénesis directa, los virus tumorales se deben a la mutagénesis insercional y a las oncogenes virales. Por eso hay una integración viral, y esa diferencia de la contaminación viral es una causa de la carcinogénesis. La mutagénesis insercional se refiere a la alteración de la estructura génica de la célula huésped o de los niveles de transcripción mediante alteraciones secuenciales de ADN viral. Y bueno, y también por la expresión de oncogenes virales que actúan como genes promotores de cáncer en las células infectadas. Puede haber una carcinogenicidad indirecta de los virus tumorales que implica inflamación crónica y un estado de inmunosupresión derivado de células infectadas. La inflamación crónica provoca la acumulación de los daños del ADN en células madres tisulares por regulaciones repetidas. Y bueno, dice que estos son algunos cánceres asociados que presentan patrones específicos de daño de ADN y que son denominados firmas mutacionales. Aquí los retrovirus es una familia de virus que generalmente están implicados en muchas neoplasias hematopoyéticas, como la leucosis aviar, la leucosis bovina, la leucemia felina, la leucemia murina. También se pueden transmitir vertical y horizontal, como por ejemplo en las aves, ¿no? Las células germinativas del ovario del testículo, que constituyen un factor importante de la diseminación de la leucosis en los huevos abiertos. En cambio, la horizontal, que se hace por contacto directo, etcétera, que puede ser a través de la vía respiratoria, también la vía digestiva o bucal. Ahí se van a replicar los virus que se van a diseminar por aerosol y por contacto. En la mayoría de las infecciones no da lugar al desarrollo tumoral debido a una respuesta inmune exitosa, o algunos en los cuales también necesitan algo más que solamente la transformación de la célula. Y aquí nos citan desde el gato, por ejemplo, el 5 al 10% de la población tiene anticuerpos contra el virus de la leucemia felina, lo que quiere decir que han sido infectados, pero únicamente el 0.5% desarrolla la enfermedad. Y también un porcentaje también bajo son los que desarrollan tumores. O sea, no todos los positivos a leucosis, no todos los positivos a leucemia van a desarrollar tumores. Y estos tumores tienen que ver con tumores del órgano virus que causan cáncer en los animales. Tenemos el virus de la leucemia felina, el virus de la leucosis bovina, de la leucosis aviar, el virus del mieloblastoma en aves. Y estos cánceres de acá, el sarcoma de Rose, el polioma del ratón, el cáncer mamalenta del ratón, bueno, estos dos están relacionados con virus que han sucedido en animales de laboratorio. La enfermedad de Mal es una enfermedad que produce también tumores, pero acá no pertenece a la familia de los retrovirus, es un herpes virus que provoca, ¿no?, la proliferación o la transformación de células tumorales de tipo linfocito, que provoca, ¿no?, la invasión no solamente de órganos linfóticos, sino también de otros órganos. Ejemplo, nervios periféricos, que las células tumorales comienzan a proliferar en él y provocan manifestaciones clínicas como la falta de hidratación. Se le cae el ala, no puede sostener el cuello, el mucho sector atónico. Versus, dice, con otra enfermedad que también, ¿no?, involucra a los linfocitos, como es la leucosis aviar. Acá sí es un reto. Bueno, y acá el sarcoma de Rose
que es el Mares, que también es un problema. Y acá les ponemos, esta es la enfermedad de Mares, donde miren la expresión es la formación de tumores en forma de nódulo que está, ¿no?, sobre toda la superficie de los órganos que están en la cavidad celular y invaden otros órganos más. En cambio la leucosis aviar, que produce nieve, creo que ese es el vaso, si no me equivoco, un crecimiento exagerado en el vaso, pero que todavía son tumores que el color que ustedes ven acá, que también tiene forma redondeada, algo, son el crecimiento de las células tumorales, pero que no tienen forma nodular, que no tienen tampoco que sobresalen a la superficie, pero que sí provocan un crecimiento exagerado, como la megalia, un esplenomegalia. Sí, es el caso. Bien, ahora hablemos de los efectos de los tumores sobre el huésped. Vamos a citar dos cosas: la caquexia del cáncer y el síndrome de Paranel. La caquexia del cáncer ya hemos visto que la pérdida de peso progresiva, pero también la pérdida de la masa muscular. O sea, hay una pérdida de la condición general del paciente. Entonces, ya hay una pérdida progresiva de la masa muscular, acompañada de una debilidad y anorexia y anemia. Y bueno, la evidencia hasta ahora es que es por la acción de ¿qué? De la citocina. ¿Qué es citocina? Es el factor de necrosis tumoral, es el NTB o el FTN, como quieran llamarlo. Y esta es producida tanto por las células tumorales como también por el paciente. Inclusive, esta citocina se le llamó inicialmente caquexina, la caquexina, porque ya se sospechaba que esta tenía que ver mucho con la condición general del paciente. Y recuerden una cosa, no solamente los pacientes de cáncer sufren esta condición de caquexia, los pacientes también que sufren de enfermedades crónicas también tienen esta condición. Por ejemplo, un animal o un rumiante que sufre de paratuberculosis, que también tienen como agente a una micobacteria, tuberculosis pero aviar, pero que solamente afecta a los rumiantes y que provoca una inflamación granulomatosa en los intestinos, en la última porción del intestino, y creo que también en el intestino delgado. Y la mucosa se engruesa, se pone gruesa, ¿no?, porque hay proliferación de células epitelioides y también de células gigantes multinucleares. Pero son tan gruesas, es tan gruesa que cuando uno ve la mucosa, parecen las involuciones de un cerebro. Y hay algunos autores que no sé si será exageración, pero se vuelve tan gruesa que la luz se reduce o ya no hay luz. Entonces, esta forma es una forma de inflamación granulomatosa, pero difusa, porque hemos dicho, ¿no? Las inflamaciones granulomatosas dicen que la gente siempre está en el centro, ¿sí o no? Bueno, las células epitelioides, no. Acá no es que esté en el centro, sino que se produce toda esta inflamación granulomatosa en toda la superficie de la mucosa y la vuelve gruesa. Destruye el epitelio totalmente y también hasta las glándulas. Por eso es que estos animales no pueden absorber todos los nutrientes y por eso también tienen esta condición. Pero además también bajo la influencia de la citocina, es por eso que tienen esta condición caquexia. Bien, otra cosa también es que ¿cómo le llaman? El metabolismo en un paciente con cáncer dice que hay más degradación que síntesis. Y también la conversión calórica que es negativa. Bien, el síndrome paraneoplásico nos dice que es un conjunto de síntomas complejos que no pueden explicarse y puede ser, ¿por qué? Puede ser por la metástasis, local o a distancia,
o por la elaboración de hormonas típicas del tejido del cual ha surgido, o sea, ha proliferado el tumor. Pero solamente este síndrome paraneoplásico ocurre en el 10% de pacientes con esta enfermedad neoplásica. Pero entonces, ¿por qué es importante mencionar este síndrome paraneoplásico? Dice, es importante porque es la única manifestación ¿de qué cosa? De un cáncer oculto. Muchas veces el cáncer no se expresa como tal, pero sí se puede expresar bajo la forma de esta lista de enfermedades que ahorita va a aparecer en mi cuadro. Bueno, entonces, previamente dice, no es diagnosticado, permite hacer una detección temprana de la malignidad, lo que a su vez puede mejorar el pronóstico del paciente y también la efectividad del tratamiento. Y aquí está el cuadro, ¿no? Entonces, hay varias categorías, como por ejemplo síndromes clínicos, como endocrinopatías del síndrome de Cushing. Ese síndrome de Cushing suele presentarse en los carcinomas del pulmón o el carcinoma de páncreas, y el mecanismo es que se produce ACTH o una sustancia similar a esta ACTH, y por eso tenemos el síndrome de Cushing. También podemos hablar, miren, de hipercalcemia. ¿Dónde se van los carcinomas epidermoides del pulmón, carcinoma de mama y el carcinoma de células renales? El mecanismo por el cual se produce esta hipercalcemia es una proteína relacionada con la hormona paratiroidea. Eleva los niveles de calcio en la sangre. Acá hay otra, por ejemplo, en cuanto a la categoría de alteraciones musculares y hematopoyéticas, tenemos la trombosis venosa. Es la que se expresa. Hay una trombosis venosa. Y esta trombosis venosa suele manifestarse en cáncer como el carcinoma del páncreas, el carcinoma broncógeno y otros más. ¿Cuál es el mecanismo de acción o la causa? Productos tumorales, como la mucina, que activan la coagulación. Y otras cosas más, por ejemplo, la endocarditis trombótica, que no es bacteriana o abacteriana. Todos los cánceres avanzados pueden producir. ¿Y cuál es el mecanismo? La hipercoagulabilidad. ¿Te acuerdas de la hipercoagulabilidad? ¿Dónde se mencionó? En la tríada de Lynch. ¿Y dónde se mencionó la tríada de Lynch? Acá. ¿En qué? En la lista. Bueno, este es un experimento, es una rata a la cual han inducido un cáncer. La rata no sufre de cáncer de colon, pero le han inducido un cáncer de colon, adenocarcinoma del colon. Pero mire, este carcinoma, este cáncer, ha sobrepasado toda la pared del colon y ha salido hacia el peritoneo, hacia la cavidad, y se ha llenado toda la superficie del peritoneo, se ha llenado de estos nódulos blanquecinos de 1 a 2 milímetros, pero que también ha sobrepasado al diafragma, supongo que a través de repente del agujero del hiato diafragmático, y también está creciendo en la superficie pleural. Esta se llama una metástasis por siembra directa. Recuerden que la metástasis hay 3 formas: la siembra directa, la hematógena y la linfática. Gradación y estabilización del cáncer. Aquí terminamos. Se van a ir a dormir. Son sistemas que se han desarrollado para expresar en términos semi-cualitativos el grado o nivel de diferenciación. Estamos hablando de cáncer, ¿eh? Ojo, estamos hablando de cáncer. No estamos mencionando acá para nada los tumores benignos, solamente los cánceres de grado. Y nos dicen, bueno, ese es el grado. Y la gradación, o sea, el grado se hace microscópicamente. Microscópicamente se hace. En cambio, el estadio dice, o extensión de la diseminación del cáncer, dice, se usa como parámetros para saber la gravedad clínica de la enfermedad y también para determinar el pronóstico. ¿Qué va a suceder con ese paciente y con ese cáncer que tiene?
Bien, cuando hablamos de gradación es darle grado a un tumor maligno. Dice, ¿en qué se basa la gradación? En el grado de diferenciación de las células tumorales, de las células cancerosas. El índice mitótico, aunque algunos obvian el índice mitótico, más se van por la forma o por qué tan parecidos están las células cancerosas con las células normales. Bueno, nos dicen que el número de mitosis en el tumor como supuesta correlación de agresividad de la neoplasia. Algunos dicen que si encontramos más de 5 mitosis por campo, podemos considerar que está bien. Bien, los grados se pueden clasificar de 1 a 4, a medida que la indiferencia aumenta hasta anaplasia. O sea, quiere decir que el grado 4, ¿qué será? Anaplasia. Y el objetivo es juzgar hasta qué punto las células tumorales se asemejan a las normales. Y por eso hay 4 grados. Primer grado, bien diferenciado. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? El primer grado. Estamos hablando de cáncer. Estamos hablando de células neoplásicas malignas. ¿A quién se parece el primer grado? ¿Ah? ¿A quién se parece? A las benignas, así es. Pero recuerda una cosa, para que sea claro, para que sea maligno, necesariamente tiene que cumplir con características similares de malignidad, ¿sí o no? Sí. Ojo con eso. Y ahí, de esa manera yo puedo hacer la diferenciación. Y además también, otras cosas más que tiene el cáncer. ¿Cuál? Invasivos. Infiltrativo. Produce inflamación. Entonces, el primer grado se le llama bien diferenciado. El segundo grado se le llama medianamente diferenciado. O poco diferenciado también. O poco diferenciado. Pero yo creo que en este 2 nosotros podemos hacer un porcentaje que puede ser de 50 o de 60 inclusive. Que muchos sí se parecen, no se parecen. O algunos sí, o algunos no. 50-50 podría ser. Entonces, a eso le llaman medianamente diferenciado o poco diferenciado también, que es el grado 2. El grado 3 ya es totalmente indiferenciado. Ya aquí ya no se parece, de repente ya no se agrupa también. Y el grado 4, que ya es el más agresivo de todos, se llama el anaplasia. Pero ¿cuál es la característica principal que nos dicen que estamos viendo un anaplásico? Las mitosis atípicas. Principal. Las mitosis atípicas. Las células gigantes, las células bizarras, pero principalmente las mitosis atípicas. Ay, pero en el indiferencial te encontré una mitosis atípica, una golondrina, ¿cómo has dicho? Una golondrina no hace verano. Tiene que ver más. Bien, entonces nos dicen, mire, este es intestino grueso, las glándulas, ¿cómo clasificarían ustedes? Gradar, dicen. ¿Qué grado le pondrían? Estas son las glándulas del colon. Ya, el intestino grueso, puede ser. ¿Se parecen o no se parecen? ¿Así son las glándulas? No. Del intestino. Ya primero, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Si no te acuerdas, estamos hablando en vacío. ¿Tiene estructura glandular? No tiene estructura glandular. ¿Y cómo es una glándula? ¿Es una glándula? ¿Esto no es una seno glandular? ¿O no es? Bueno, ¿saben lo que es una seno glandular? Bueno, yo te digo que sí, así es la glándula. El seno glandular sí. Miren, se agrupan las células y forman en el centro, ¿qué cosa? Una luz. Eso es una seno glandular. Así es.
Así son las glándulas. Entonces, miren, están ahí ordenadas, más o menos ordenadas, pero están conformando una luz. Todas, miren, por lo menos todas las que están acá. Hay una, hay otra, acá hay otra, todas ellas. Entonces, como todas ellas se están conformando y se parecen porque así también son las glándulas, entonces diremos, es una primaridad, ¿no? Bien diferenciada. La segunda, por si acaso, estamos tomando como ejemplo, porque recuerden que en la primera, que en la segunda, vimos una de pilates de anatomía patológica. Bueno, ¿y esa qué les parece? ¿Será un primer grado o también será un segundo grado? Sí. También están agrupadas, formando luz, pero no acá nada más, pero también tienen proyecciones. Acá ya se ha perdido el orden y hay mayor cantidad de planos, ¿no? Como si fueran varios campos. Acá, a pesar de que hay bastantes células, todas todavía se ordenan, ¿no? Formando hilera, aparentemente se ve, pero acá ya no, acá se pierde eso, ¿no? Sí, pérdida de... ¿Cómo le llaman esto? Y acá, por ejemplo, muchas células, pero que son, podríamos decir, mira, sí, también tiene más o menos un orden de, quiere ser una glándula, pero que es bastante irregular. Entonces, podríamos darle de repente un grado 2. ¿Y este qué te parece? No, ¿Dos ya o perdió tres? 3. ¿Fotos? ¿Y este? Indiferenciado, ya 4. Hay mitosis. Ahí está. Hay mitosis. Ahí Mitosis, la- mitosis. la tripolar. 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 Entonces, este es considerado anaplasia. Pero miren las células cómo están, ¿no? Se supone que si hablo que es una glándula, el origen es epitelial o no es epitelial. Y siempre las de origen epitelial siempre tienden a agruparse, a formar así no glándulas o formar nidos, como le llaman, nidos celulares, que es una agrupación de células. Pero acá miren qué le pasa a las células. Cada una anda por su lado. Es más, si me piensan, y esa podría, algunos como lo ven que las células están así, dicen, entonces estas células como están dispersas así, podría ser de origen mesenquimatoso, podría decirte, claro. Pero si sabes cuál es el origen, porque tampoco te da no te tiran un tumor en tu cabeza, adivina, ¿no? Si no te dan un montón de datos para que sepas cuál es. Bien, entonces estos son ejemplos que se están tomando para ello, para hacer la gradación. Y tú tienes tumor maligno, ¿te ha tocado tumor maligno? ¿O no te ha tocado tumor maligno? A nosotros sí. Sí. ¿Y cuál es tu grado? Adenocarcinoma, Fue uno. perianal. A mí fue uno. No creo que haya ¿Qué grado? anaplásico porque no tenemos No. ningún anaplásico. Aunque sí, mitosis atípica. Pero será uno. Siento que está entre porque no ¿Qué encontraba será? mucho. Yo creo que también. A mí estaba en Sí se conservaba la estructura vagamente. Entonces, por eso, Por eso que me ustedes parece que que hayan es hecho grado un 4 3 examen no. microscópico también encontré la también mitosis. podrían grabar. Y esto también sirve Pero no para que encontré ustedes mitosis. cuando reciban un resultado, y es más, O sea, ¿no? mi Muchos te ponen así, ¿no? está en grado 4. Adenocarcinoma mamario de Pero grado también 3. puede ver en otra parte. ¿Ya? tejido de ¿Verdad? grado Ahí es 2, muy así. fuerte. O sea, que no todos. Y algunos dicen, no sé, 4, que no. Ya sabes que lo que Bien, ahora vamos a hablar acerca de la estadificación del cáncer o el estadio del cáncer. El estadio del cáncer, o sea, la gradación lo da quien hace el estudio microscópico, que es el patólogo. Pero ustedes que han estado viendo sus láminas y que han hecho un examen microscópico, también pueden gradar. ¿Qué? Gradan, ¿no? Con sus imágenes que tienen ahí. Bien. Ahora, la estadificación del cáncer lo hace el clínico o lo hace el oncólogo. Y esta estadificación se basa en el tamaño del tumor primario, en la metástasis a los nódulos linfáticos regionales, cercanos y lejanos, y a la metástasis, presencia o ausencia de metástasis hematógena. Ya, en esos tres, basados en estos tres. Actualmente se usa, dice, el sistema desarrollado por la Unión
Internacional del Control del Cáncer, la UNICC, y nos dice esto, ¿no? Esto se emplea la clasificación denominada sistema TNM. Este sistema TNM fue creado para los tumores mamarios en humanos, pero a través de este sistema se ha modificado para que también, ¿no?, se pueda aplicar en muchos tumores y no solamente los mamarios, ¿ya? Algunos hablan de estadio 1, 2, 3, 4 y es una cosa muy complicada, pero bueno. Nosotros vamos a hacer bajo el sistema TNM, donde vamos a ver que el tumor primario, vamos acá, aquí está el tumor primario, donde los ceros significa que no hay tumor. N, que es la metástasis a los nódulos linfáticos, no hay metástasis a los nódulos linfáticos, y donde el N0 también dice que no hay metástasis, ¿ya? El 1, que es el tumor mamario, nos dicen acá unas medidas, nos dice, mira, es una lesión, o sea, es un tumor menor de 2 centímetros de alto. El 2 nos indica más o menos que tiene un tumor de 2 a 5 centímetros, y el 3 ya no nos dicen las medidas, pero sí nos dicen que puede invadir hasta arriba, que es un tumor mamario, o también que puede invadir hacia planos más profundos, como por ejemplo el músculo, o de repente hasta el hueso. Y bien, entonces, y acá el 0 no hay nada. El N1 significa que ya está afectado el nódulo linfático regional cercano, y el N2 significa que el nódulo linfático regional, tanto cercano como lejano, están tomados. O sea, hay metástasis. El N0 no hay metástasis. El N1 es una metástasis ya demostrada, ¿ya?, a través de o una tomografía o una radiografía. Y el MX son las sospechas de metástasis, pero que no han sido demostradas, ¿no? Por ejemplo, acá en este tumor sospechan que tiene, ¿no?, una neoplasia o una metástasis en el hígado, en la columna vertebral y también en el pulmón. Pero solamente la sospecha, pero todavía no es demostrada. Bien, entonces, a ver, ¿cómo interpretaría un T3, N1, MX? ¿Qué diría? T3, N1, MX. Tu oncólogo te ha dicho, bueno, tu estadio del tumor de cáncer de mama tiene un T3, N1 y MX. ¿O qué significa, o cómo interpretarías un adenocarcinoma de grado 3? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Cómo interpretas y cuál es tu pronóstico? ¿Qué dirías? Reservado. Ya, pero cuando dicen reservado, ¿a qué se refiere? Cuando dicen de pronóstico reservado, ¿cómo tenemos que interpretar que es un pronóstico reservado? Que está en ya. Que está ya. Que está desahuciado. ¿Fase final? Desahuciado. No necesariamente. ¿No ni eso o metaplasia? No hay riesgo. Con la gran calidad de vida. Claro, eso es lo que puedes decirle, ¿no? Pero hay protocolos para hacerlo. Todavía puedes brindarle si es que no quiere. Tratamiento. Claro, protocolos de... Pero es que en la aplicación de algún protocolo, de algún tratamiento, nadie te puede garantizar de que va a funcionar. Entonces vas a intentarlo y van a ver qué es lo que sucede, ¿no? Cómo evoluciona. Nada. Tú no puedes prometerle nada, que lo vas a lograr. Podría serlo si rezas todos los días, mañana y rezas a Dios que lo salve, de repente lo salve. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, ¿no?, para que sepas qué es lo que dice en un resultado,
qué es lo que te dice el clínico y qué es lo que te dice el patólogo también, ¿no? Para que puedas saber cuál es la situación y qué es lo que se puede hacer. No es decir, tiene grado 3, señor, mejor ya. O sea, de forma para que, para decirle mejor ya, Calidad de vida. Calidad de vida. calidad de vida. Es que suelen a veces mencionar solamente eso, vale calidad de vida. Claro, Sí, y pero muchos eso- cánceres producen bastante dolor. Por lo menos en el humano se nota eso, ¿no? Sí. Hay dolor, ¿sí? Y los animales también pueden empezar su dolor. Se deprimen, Ay, siempre la hacen bajan en su cabeza, se van. Siempre eso solamente ya. Entonces Pero también, la gente no además dice, también, el que opta por eso también Ay, tienes que prepararlos, ¿no? Y bueno, si vas a optar por eso, las cosas no van a ser fáciles. ¿no? Y para siempre. Siempre daría más rápido en lo que son animales. Lo ven Que es caro. lo ven algo más. Claro, En es un caro. en un humano no. Miren chicos, es caro también porque hay muchos productos, hay muchos protocolos, ¿no? Hay bastantes protocolos para diferentes tipos de cáncer y de los grados y de los estadios, ¿no? Pero no hay los suficientes productos como para llevarlo a cabo. Algunos oncólogos o algunos médicos traen los productos y ellos mismos los aplican, ¿no? Pero todavía hay un mercado, ¿cómo le llaman? Cautivo. Cautivo. Que nadie puede todavía traer. Y es necesario que ya lo haga. Ya hay oncólogos, pero lo que falta son productos. Y muchos de esos productos neoplásticos los utilizamos de los humanos. A mí no me parece justo que vaya todavía al hospital neoplástico y compre algo para que lo voy a aplicar a mí. No me parece. No, y es barato, le dicen, no está barato, no compre. No compra. Que tienen, a las personas que tienen que hacer su cuenta. Bien, recuerden que el método histológico y el método citológico, ¿cuál es la diferencia? Ya les he dicho, ¿no? El diagnóstico definitivo lo da la histopatología, porque estás estudiando al tumor en sus dos componentes principales, parénquima y estrógeno. En cambio, la citología solamente estudias a quién? A las células. Sí, la citología ayuda, sí, bastante, para saber con qué tumor nos estamos enfrentando. Es benigno, es maligno. Pero definitivamente, el estudio histopatológico es el que da el diagnóstico definitivo. Si optan por extraer el tumor, entonces tú tienes que exigir que se haga el estudio histopatológico. No, que el dueño no quiere. Tú tienes suficientes argumentos para convencerlo científicamente. Y si no, nada. No, porque algunos dicen, no, sácale el tumor nomás, ¿no? O tenga otro.